Hello, first children. How are you today? Espero que estén muy bien. Vamos a empezar las actividades de hoy retomando un poco lo que estuvimos trabajando en la clase pasada, ¿sí? Vieron que trabajamos con un cómic en el que hablaba Max y su mamá. Estuvimos haciendo actividades con ese cómic y también estuvimos respondiendo algunas yes/no questions. ¿Se acuerdan qué eran las yes/no questions? Son estas preguntas, por ejemplo, estas que les marco acá. ¿Is it a doll? ¿Is it a ball? Son esas preguntas que se respondían con yes o con no, ¿sí? Y que no brindan tanta información como las respuestas del otro tipo de preguntas que ya hemos trabajado. Esto lo que tienen de particular es esto, que se contesta con tres palabras, perdón. Yes o no, sí, y siempre después de yes o no la coma. It o they, dependiendo si estamos hablando en singular o plural, y después is, isn't o aren't. ¿Sí? Vamos a ir viéndolas paso por paso. Yo les dividí las actividades en singular, plural y singular and plural. Esto que vamos a estar trabajando ahora en nuestra primera actividad, acá vamos a poner para escribir, vamos a estar trabajando primero con singular, ¿sí? Con cosas en singular. Entonces, fíjate lo que dice la activity 1. Dice, answer the questions with yes it is o con no it isn't. Vamos a responder las preguntas utilizando alguna de esas dos formas. ¿Sí? Tenemos algunos ejemplos. Los ejemplos son, ¿is it a doll? ¿Es esto una muñeca? La respuesta acá va a ser yes it is, ¿sí? Porque efectivamente lo que tengo en la imagen, esto que aparece acá, es una muñeca, ¿sí? La siguiente pregunta dice, ¿is it a ball? ¿Es esto una pelota? En realidad lo que vemos acá no es una pelota, sino que es una nose, una nariz. Por lo tanto, la respuesta va a ser no, it isn't. ¿Qué cosas tenés que tener en cuenta cuando hagas esta respuesta? Que yo ya te lo dije en el video anterior, pero que nunca está de más recordarlo. Siempre voy a contestar con yes o con no, dependiendo si la respuesta es afirmativa o si la respuesta es negativa. Después tengo que usar la coma, ¿sí? No importa si es yes o no, la coma va siempre. Y después, fíjate que acá tengo it, porque acá aparece it. Y acá tengo it, porque acá aparece it. ¿Sí? Eso quiere decir que lo que aparece en la pregunta tiene que estar en la respuesta, ¿sí? Y luego tengo is, porque la pregunta empieza justamente con, no la puedo marcar, a ver, ahí, empieza con is, ¿sí? Y de este otro lado, isn't, la respuesta era negativa, acá empieza con is, ¿sí? Pero yo la escribo en negativo, porque bueno, en realidad no era una pelota, era una nariz lo de la imagen, ¿sí? Esas serían entonces las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de contestar con yes it is o con no it isn't. Veamos qué preguntas tenés para responder. Is it a t-shirt? Is it a seesaw? Is it a face? Is it a car? Is it a tree? Is it a scarf? Is it a slide? Is it a pencil? Esas serían entonces las preguntas para contestar en Activity Number 1. Veamos qué pasa con Activity Number 2. Acá la cosa cambia un poquito porque en la consigna dice Answer the questions with yes, they are o no, they aren't. Eso quiere decir que en la consigna 2 vamos a estar trabajando plurals, ¿sí? Los plurales. Fíjate que en la actividad 1, antes de que sigamos con este anterior, en la actividad 1 tenemos todos objects, things, todas cosas que hemos visto a lo largo de estas 7 unidades, ¿sí? Acá tenemos clothes, acá tenemos games, parts of the body, toys, school objects, clothes, ¿sí? Tenemos
todos los vocabularios que hemos visto hasta ahora. Para la parte de plural vamos a hacer lo mismo. Pero quiero hacer una aclaración. Nosotros sabemos cuando un objeto es singular porque es uno y cuando un objeto es plural porque tiene una S y sabemos que son dos o más. En general, las categorías que hemos visto de palabras en inglés han sido, por ejemplo, school objects, games, toys, parts of the body. Bueno, hemos visto un montón y hemos visto que hay cosas que están escritas en singular, por ejemplo, coat, un abrigo, pero que se puede escribir en plural. Coats, ¿sí? One coat, un abrigo, two coats, dos abrigos. Lo que pasa es que hay prendas de ropa, me detengo específicamente en las prendas de ropa, porque tenemos algunas que sí o sí pertenecen a plural o sí pertenecen a singular. No importa si llevan ese o no llevan ese. Es el caso de shorts, pantalones cortos, es siempre, plural, ¿sí? Después trousers, siempre es plural. Shoes, los zapatos, también es plural. A ver, déjame ver que acá tengo anotado qué otras palabritas hemos visto de clothes. Bueno, hemos visto gloves, los nuevos, gloves, los guantes, también están en plural, ¿sí? Y socks. Estas palabritas siempre van a estar, van a hacer referencia a plural. Pero, por ejemplo, tracksuit, que fue uno de los errores que más se repitió en la clase pasada, tracksuit es singular. Por más de que el conjunto tenga dos prendas, yo estoy hablando del conjunto, ¿sí? El conjunto es uno solo. Por lo tanto, tracksuit va a ser singular. Bueno, habiendo hecho esta aclaración, que la voy a dejar por acá al costadito, ¿sí? No nos molesta para nada. En Activity 2 vamos a trabajar con plurals y dice answer the questions with yes, they are or no, they aren't. ¿Sí? Vamos a responder las preguntas utilizando alguna de estas dos formas. Entonces, tenemos la primera pregunta que dice lo siguiente. Are they socks? ¿Son estas medias? Yes, they are. Sí lo son. Y la siguiente es, ¿are they arms? ¿Son estos brazos? Y lo que nosotros estamos viendo acá son legs, son piernas. Así que la respuesta va a ser, no, they aren't. Y como en la categoría de singular vimos qué partes tienen las respuestas, vamos a hacer lo mismo con estas preguntas. Fíjate. Voy a responder usando yes o no, ¿sí? Eso va a depender de si efectivamente es real lo que aparece en la imagen, lo que te preguntas, y si coinciden o si no coincide. ¿Sí? En este caso eran socks y tenemos socks. En este caso preguntaba por arms y eran legs. No te lo olvides, por favor, muy importante. Y después fíjate, tengo they. Vamos a hacerlo ver con otro color para que se note mejor. They. ¿Por qué? Porque en la pregunta tengo they. ¿Sí? Y luego tengo, y acá vamos a cambiar otra vez de color, a, porque en la pregunta tengo a, y aren't, que es su negativo, que en la pregunta tengo a, ¿sí? Acá no podría haber sido, por ejemplo, acá, are they socks? Yes, it is. Porque no tengo it, no tengo algo en singular y no tengo is en la pregunta, ¿sí? Y en la otra, are they arms? No, it isn't. No puede ser esa la respuesta porque no tengo ni algo en singular, no tengo el they que está en la pregunta y no tengo el are que está en la pregunta, ¿sí? Entonces, siempre tenete en cuenta esto, que en tus respuestas tiene que aparecer algo de la pregunta. ¿Sí? La pregunta es la que te va a dar la clave para fijarte si tu respuesta es correcta o no. Y vos lo podés comprobar vos mismo o vos misma una vez que termines de contestarlos, antes de enviarlos, fíjate, ¿tiene todas las partes la respuesta? ¿Contesté yes? ¿Contesté no? ¿Puse las comas? Si la pregunta tenía they, ¿puse they en la respuesta? Si la pregunta tenía it, ¿puse it en la respuesta? Si tenía is, ¿usé is? Y si tenía a, ¿usé a? ¿Sí? Esas pequeñas cositas las podés ir haciendo antes de enviarlo, como para asegurarte que
tenés todo completo. Y para esta actividad que ya vimos es con plurals, vamos a trabajar las siguientes preguntas. Are they trains? Are they shorts? Are there eyes? Are they gloves? Are they ears? Are they armbands? Are they hats? Are they pencils? Estas son las preguntitas que vamos a trabajar entonces con plural. Y finally, como ya estamos más cancheros y más cancheras con el uso de el singular y el plural, fíjate que en la activity 3 tenemos todo. Answer the questions with yes it is, no it isn't, yes they are, no they aren't. Vamos a responder las siguientes preguntas utilizando alguna de estas cuatro formas, ¿sí? Alguna de estas cuatro respuestas. Y fíjate que acá aparece todo. Singular, plural, afirmativo, negativo, tengo todo, ¿sí? Tengo que prestar atención a lo que trabajamos en activity number 1 and activity number 2. The questions are, las preguntas son, are they shoes? Is it a puzzle? Are they shoulders? Is it a climbing frame? Is it a swing? Are they kites? Esto es lo que vamos a estar trabajando entonces en nuestra primera hojita, ¿sí? Vamos a trabajar singular, vamos a trabajar plural y vamos a trabajar singular and plural together, ¿sí? Singular and plural juntos.